Dios te bendiga, seas bienvenido a un encuentro con Jesús. Te saludo con la bendición de Dios en este día y te invito a que allí donde te encuentres, quizás camino al trabajo, en tu hogar, preparado para compartir este momento, podamos buscar la guía de Dios, podamos buscar su presencia en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias en este tiempo, Señor, que podemos compartir tu palabra. Te pido que puedas revelarme, Dios, este mensaje, hablarnos, Señor, al corazón. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un tiempo de gran bendición donde continuamos compartiendo la palabra del Señor, meditando en la Santa Escritura, y te invito a que puedas acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Continuamos en el libro de los Salmos, estamos en el capítulo número 14 del libro de los Salmos y dice así la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Una palabra maravillosa, este Salmo 14, donde David nos dice el necio en su corazón: no hay Dios. El pecado del cual nos está hablando aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca del ateísmo, del ateo. Y dice, ¿y cuál es el problema principal? Que lo dice en su corazón. El necio dice en su corazón: no hay Dios. No es un pensamiento nada más, sino que en su corazón dice: no existe Dios. Cuando el ateo, y recordemos que la palabra ateo o ateísmo viene de sin, y teísmo, sin Dios. Significa que ellos de alguna manera dicen: hemos buscado en la ciencia, hemos buscado en la geología, hemos buscado en los misterios, en la palabra, hemos buscado en la naturaleza, hemos buscado en los astros y no hemos hallado nada que pueda mostrarnos o darnos una evidencia de la existencia de Dios. No hay nada que pueda decirnos acerca de la existencia de Dios o del Creador. Entonces dice la palabra, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y muchas veces para el ateo es un recurso el decir no hay Dios. ¿Por qué? Porque el ateo tiene un problema moral en su vida, lo cual no quiere aceptar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque quiere continuar en el pecado, quiere continuar transgrediendo la voluntad de Dios. Recordemos que el Salmo número 2 dice: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, ellos no querían eso para su vida. Entonces dijeron: no hay Dios. Y dice la palabra necio, necio en su corazón, porque es tanta la obra de Dios, es tanta la existencia de nuestro Dios, o las pruebas de la existencia de nuestro Dios, que el necio dice en su corazón: no hay Dios. El ateo dice: no existe Dios. Y muchas veces lo hace porque quiere continuar en el pecado. Dice la palabra: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero sin embargo, así como en estos tiempos, hoy el ateísmo está creciendo, la gente que no busca a Dios está creciendo, la gente que muchas veces se refugia en la ciencia, pero en la ciencia que lo aleja de Dios, en un poco de ciencia nada más, y no en la ciencia para encontrar y para poder buscar la existencia del Creador. Recordemos que muchos científicos a lo largo de la historia han sido cristianos o teístas, han creído en Dios y muchos no lo han hecho. Muchas personas, filósofos y demás, comenzaron a imponer un pensamiento en la sociedad a través de diferentes obras. Los diferentes movimientos comunistas también implantaron esto del ateísmo
en la sociedad. Y hoy estamos viviendo en una generación que mucha gente se ha vuelto ateo, no porque no tengan prueba de la existencia de Dios, sino porque no les ha interesado muchas veces buscar, y muchos porque están cómodos en sus pecados, están cómodos con la vida que están teniendo. Entonces es mejor decir, no hay Dios, no existe ley, no existe nada más, entonces vivamos y hagamos lo que queramos, porque solamente es esta vida, es el hoy y el ahora. Pero luego dice la palabra: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. En estos tiempos que vivimos, la sociedad se encuentra de esta manera. En muchas ocasiones vemos que el ateísmo, o que aquellas personas que no creen en Dios, son las que están en los lugares de influencia, o son los que muchas veces quieren promover ciertas leyes o promover ciertos movimientos ideológicos, pensamientos o pensamientos políticos y demás. Y vemos que la palabra de Dios se repite, y la palabra de Dios es para todo tiempo. Aquí dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. El Señor, mirando a la tierra, mirando al hombre, no había quien haga lo bueno, se habían corrompido en su corazón. Y el principal motivo es que el necio en su corazón dijo, no hay Dios. Y si no hay Dios, ¿qué sentido tiene? Comamos y bebamos porque luego moriremos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué importancia puede tener si no existe nada más? Dice el versículo 4, no tienen discernimiento todos los hombres que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Aquí está mostrando cuál es la necedad. No buscar a Dios, no recurrir a Dios. No buscaron a Dios, no pusieron a Dios en sus caminos, en sus planes, porque dijeron en su corazón, no hay Dios. No hay quien pueda rescatarnos, no hay quien pueda salvarnos. Muchas veces se plantea, si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué existe tantas muertes, los homicidios, los robos, la enfermedad, la pobreza? ¿Cómo un Dios bondadoso y un Dios de amor puede permitir tales cosas? Pero debemos recordar que estamos en un mundo bajo maldición, en un mundo que está gobernado, dice la palabra, por el maligno. Él es el rey de este mundo, y ciertamente Dios está en control de todas las cosas. Pero a causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra, y a causa de esa libertad que Dios nos dio, o mejor dicho, de ese abuso de la libertad que Dios nos dio, el hombre hizo uso y abuso de esa libertad, del libre albedrío que el Señor nos regaló, y transformó la tierra en un lugar de maldición. Transformó la tierra en un lugar de enemistad, en un lugar de guerra, de pestes, en un lugar donde hoy muchos miran y tratan de buscar a Dios y dicen, no hay Dios. Aun cuando la palabra dice, aún en la naturaleza el Señor se revela a nuestras vidas. Pero dice la palabra, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo de los pobres se han burlado, pero Jehová es su esperanza. ¿A cuántas personas hoy que tienen un estatus social? ¿Cuántas personas hoy que tienen quizás estudios, una carrera en filosofía, un doctorado, abogacía, diferentes especialidades, que quizás una persona con bajos recursos o con ignorancia intelectual, pero sin embargo con conocimiento bíblico y con conocimiento de lo espiritual, le ha dado un consejo, o mismo sus vidas, porque la vida del pobre, al poner por refugio a Dios, al buscar al Señor, al clamar en los motivos en el momento de tristeza, en el momento de angustia, clamar a Dios, su vida es expuesta y su vida es como ejemplo a aquellos que dicen no hay Dios y se corrompen y no buscan a Dios en ninguno de sus caminos. Entonces dice la palabra, ellos temblaron de espanto porque Dios está en la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado. ¿Por qué? Porque no tomaron el consejo. No tomaron el consejo de los que buscaron a Dios, no tomaron el consejo de aquellos que primeramente pusieron su fe y su esperanza en Dios, sino que dijeron, lo hacen porque son ignorantes, lo hacen porque no conocen de ciencia, porque no conocen a tal científico o a tal persona ganadora de un premio Nobel que dijo no existe Dios, y como una persona que ni siquiera ha terminado la secundaria
puede refutar una cosa así. Hay personas que han buscado en la palabra de Dios, personas que han buscado en la ciencia y han encontrado al Señor. Cuanto más buscaron de ciencia, más se dieron cuenta que había cosas que no podían explicar y se dieron cuenta que el principio de causalidad es un principio irrefutable, que toda causa tiene un efecto. Primero pienso y luego soy, decía aquel famoso filósofo. Entonces, primero pienso y luego existo. Tiene que haber un inicio, una causa. Si existe la tierra, tiene que existir el creador, aquel que lo hizo. Tiene que existir el creador. Muchos han tratado de buscar el inicio, el comienzo, qué fue primero. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos habla acerca del comienzo, nos habla acerca de la creación de Dios, pero el necio ha dispuesto en su corazón decir no existe Dios. Por algún motivo, moralmente no le conviene al ateo que Dios exista, entonces lo ha quitado de su vida y ha puesto en su corazón directamente no existe Dios. Se burló del consejo de los pobres, pero Jehová es su esperanza. No importa que hoy puedan reírse de ti, que puedan reírse del consejo que tú puedas darle. Y muchas veces dicen, no, pero porque no tienen estudio, no tienen conocimiento. Hoy cada vez más estamos viendo personas cristianas entrar en los diferentes medios, personas cristianas que son científicos respetados, reconocidos, filósofos, personas que han crecido intelectualmente también conforme a lo que han crecido espiritualmente, personas que hoy son médicos respetados, pero creen en Dios. Han encontrado en cada uno de la rama de lo que ha estudiado, de lo que se ha perfeccionado, han encontrado un motivo para creer en Dios y han encontrado en la ciencia una forma de buscar a Dios también. Ellos se ríen del consejo de los pobres, pero sin embargo el pobre está confiado porque Jehová es su esperanza. La esperanza de los pobres es el Señor. Y luego dice David, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Es un anhelo. El anhelo está clamando al Señor, diciendo, oh, que de Sión saliera. Es un deseo de su corazón que saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Está hablando en el momento que el Señor haga completa justicia, que el Señor muestre y se revele a cada uno. Dice, cuando el Señor hiciere volver a los cautivos. Y no está hablando a la cautividad de cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, sino en un término general, a todo aquel que hoy se encuentra cautivo, a todo aquel que hoy no puede entender, a todo aquel que hoy no puede ver en la naturaleza la obra de Dios, en la creación del hombre, en el ADN, en la complejidad de la creación del ser humano, en cada uno de los motivos que el Señor nos ha dado para poder creer en Él, en su palabra, en la Santa Escritura, la cual es la prueba fehaciente de la existencia de Dios, pero muchos no pueden creer, o mejor dicho, moralmente no les conviene creer. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo te animo que en este tiempo el Señor pueda ser tu esperanza, que aunque muchos desechen tu consejo, el Señor es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Aunque muchos hoy puedan burlarse de tu consejo, aunque hoy tu vida sea el consejo y muchos no quieran tomarlo, ¿por qué? Porque se han encerrado en su intelecto, en sus conocimientos, en lo que han aprendido, pero no han buscado más allá para poder encontrar a Dios. El ateo tiene una soberbia tan grande que dice, busqué en toda la existencia y no encontré pruebas de la existencia de un creador. Busqué en todas las pruebas, en todos los libros, busqué en los astros, busqué en todo lugar y no lo hallé. Aquellos que hemos encontrado al Señor sabemos que el Señor está cercano y cercano a los que lo invocan y lo invocan de corazón y lo invocan de verdad. Solamente tienes que buscar su presencia para que el Señor se revele a tu vida. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos puedan entender que Él vino a entregar su vida para que podamos alcanzar la salvación y que ya no haya cautivos. Él es el libertador de nuestra vida. Dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Señor hará volver a los cautivos y les dará la libertad.
El Señor quiere hacerte libre en tu pensamiento, libre hoy en tu vida de todo pecado, de toda obra que esté contaminando tu corazón, para que no digas en tu corazón no hay Dios, sino que el Señor pueda habitar en tu corazón y pueda sanar tu vida. Te animo a que puedas buscar su presencia y que puedas meditar en su palabra. Dios te bendiga mucho.